Bienvenidos a la corte, sirs and ladies. Hoy vengo vestido de casa, literalmente, porque voy a andar por casa para hablaros de un tema quizás más personal que en otros casos. Hoy no vienen tops, hoy no vienen reseñas, ni mi experiencia, ni nada. Hoy voy a hablar del hobby, de los juegos de mesa, de cómo está la situación actual y de, pues, qué cosas podemos toparnos, o mejor dicho, quiero saber cuál es vuestra opinión al respecto de este concepto que voy a lanzar ahora, de esto que voy a hablar con vosotros, si en qué tipo os veis, si no os veis, si estáis a gusto o no estáis a gustos, y también avisarte si eres una persona que ha empezado o que ha retomado el hobby, de que hay un momento durante tu evolución, integridad metida de lleno en el hobby, que tienes que pararte a ver esto, a parar esto, a observar si eres esto, un coleccionista o un jugador. Entendedme bien, esto no es incompatible, una cosa puede ser perfectamente la otra. De hecho, la mayoría de la gente, tiendo a pensar, es tanto coleccionista como jugador. Y no hay ningún problema en realidad en absolutamente nada de esto. O sí, hay un momento en el que puede empezar a ser un problema si no tienes claro qué es lo que quieres. Y eso es lo que quiero compartir con vosotros hoy, para que reflexionemos un poco juntos si es correcto, no es incorrecto, quizás me estoy pasando, no me estoy pasando, quizás estoy en esta situación, no la estoy, hacia dónde voy, qué quiero del hobby, qué quiero para mí. Veréis, yo tengo la suerte increíblísima de que estoy en un grupo amplio de gente que juega a mesa y que tengo acceso a una gran variedad de juegos de mesa sin tener que soltar yo toda la pasta para poder jugarlo. Porque mi colección, pues, no es que sea muy grande, es una colección pues decente, pero no tiene exactamente los mismos juegos que la colección de mi compañero Sir Aisa, y ni mucho menos que la de mi compañero Sir Tony. Ellos tienen su propia colección, mucho más grande, o más humilde, o como sea, ¿de acuerdo? Y normalmente son juegos distintos, hay pocas coincidencias, y cuando hay coincidencias es porque quizás yo he tenido un juego por duplicado por X y se lo he regalado al otro, o porque nos ha gustado tanto que hemos dicho lo quiero yo también para mí, para jugar con otras personas, ¿no? Entonces, al tener esa suerte, entiendo que no he tenido tanto la necesidad a día de hoy de tener que comprar muchos juegos de mesa, porque si no es por un lado, es por otro donde puedo acceder a ello. Pero entiendo que la gente, sobre todo cuando está empezando a entrar en el hobby, y más ahora que el hobby está creciendo y cada vez crece más, y esto repercute directamente en lo que nos estamos encontrando en el mercado, y por eso también digo esto, esa primera gente, esa gente primeriza o que dejó de jugar ya ha vuelto, surge o de repente tiene esa necesidad de tener muchos juegos, de tener que probar todos, comprar todos, tener una ludoteca inmensa, porque si no, no es persona que juegue juegos de mesa y no sabe jugar a juegos de mesa. Y eso no es así. Para mí es tan válido una persona con 4 juegos como una persona con 100 juegos. Mi hermano Adrián, por ejemplo, su colección es bastante sencilla, humilde. Si quitamos sus 3 juegos que tiene típico rollo del Trivial Pursuit y cosas así, que tiene 2 o 3 que son como que casi que ni los contamos, ¿no? Para estas grandes ligas de juegos de mesa. Y a lo mejor ha empezado a meterse ahora comprando un par de jueguecitos que le llamaban mucho la atención, como el Flamecraft. Y ni mucho menos pienso que no sabe jugar, o que es menos jugador, o que bla. Para mí es tanto o más que yo. Y es tan válido para jugar a uno como otro. Para eso hay juegos que son Springboard, que son juegos de inicio para meter a gente en el hobby. Para eso hay juegos que son mucho más complejos. Y no tienes por qué utilizar un juego super mega hiper complejo, ni comprar un juego mega hiper complejo para ser una persona que disfruta los juegos de mesa. Como que para eso hay cientos de géneros, como hay cientos de géneros en el cine, y no por eso no te va a gustar el cine, o no vas a ser un cinéfilo si te vives por ello lo más grande, ¿vale? Lo disfrutas, pero a lo bestia, de consumo diario, ¿no? Entonces, el hecho de que cuando tú arranques en el mundo, o lleves un tiempo y quieras retomarlo, o incluso llevas ya, de hecho lleves mucho tiempo y sigas como acumulando juegos, yo creo que deriva en 2 cosas fundamentalmente. La primera y más importante es que también el mercado ha cambiado. Hoy en día las editoriales de mesa no hacen como antes. Hace muchos años, cuando yo empecé en el hobby, 2010 vamos a decir, fue antes, fue por 2008, 2009, pero 2010 digamos que ya empecé a ser más consciente de lo que había, de bichear juegos, de echar un vistazo a algunas mecánicas. Nunca he sido, ni sigo siendo un experto en todo lo que hay, tampoco quiero serlo, pero sí que empecé como a indagar, a ver que había más juegos, que iba a venir, que no iba a venir, ¿no? Y en ese momento las editoriales se la jugaban, por así decirlo, con pocos juegos al año. Poco a poco ha ido creciendo más y ahora prefieren sacar muchos juegos
con pocas ediciones, con pocas copias, ¿no? Porque también es más rentable para ellos, es decir, yo saco varias ideas, el público va a comprar las mejores y esas son las que voy a reeditar y ampliar la tira de juegos que he sacado. Entiendo que es su estrategia de marketing, pero esto deriva en lo que ya se viene diciendo hace bastante años y lo han dicho gente que sabe mucho más, lleva mucho más tiempo y tiene más experiencia que yo en el tema, el derivado FOMO. O lo que es peor todavía, al tener una antiludoteca, que ya es como el colmo de lo absurdo. Todo el mundo acaba teniendo una antiludoteca, o acabamos teniendo una antiludoteca, y me parece absurdo. Normal que, por ejemplo, en mi caso yo tengo una antiludoteca. Tengo el Conquest of the Empire porque quería tener un juego rollo Risk Wargame del Imperio Romano. No he encontrado a nadie con quien quiera jugarlo. Sé que lo voy a jugar. En cuanto enganche a alguien se lo voy a meter en mesa y lo vamos a jugar. Y de hecho, le tenía tantas ganas que he buscado hasta las maneras de jugar en modo solitario para poder disfrutar el juego. Porque me revienta lo más grande tener un juego que no he probado. No puedo con ello. De igual manera me revienta lo más grande tener un juego el que he jugado una o dos veces y no he podido estirar más. Porque además yo, como jugador, soy una persona que no entiende absolutamente para nada a la primera cómo funciona un juego, especialmente los rollos Eurogame. Yo necesito más de una sesión. Yo necesito ver cómo funciona la primera vez para entender hacia dónde va el camino y luego ir viendo cómo estoy yo más cómodo jugando. Y cuando me encuentro más cómodo jugando y encuentro mi estrategia, es cuando de hecho suelo ganar. Normalmente yo en las primeras partidas pierdo siempre, estrepitosamente. No sé dónde estoy haciendo, me siento desorientado. Cuantas más iconcitos tiene el juego, más me explota la cabeza. Cuantas más maneras hay de hacer puntos con su ensalada de puntos, peor todavía, porque yo me disperso muchísimo y no sé dónde quiero ir, ni lo que quiero hacer, ni nada, ¿no? Y entonces a mí me necesito jugar a juegos de mesa varias veces, primero para sentir que lo estoy explotando bien, segundo, para aprender a jugarlo bien, cuando uno va con lo otro, y tercero, para decir que ahora puedo valorarlo. Por eso, mis reseñas cuando las subo al canal, sabéis que han sido en juegos que he jugado varias veces, mínimo 5 o 6 veces, porque si no, no tiene sentido. Tengo un montón de juegos de los que podría hacer reseña, y como no lo he jugado tantas veces, ya sea en solitario, ya sea con gente, no me siento con la capacidad de valorarlo. Volviendo al tema original, como cada vez hay más juegos, cada vez la gente entra en un mundo que no conocía, porque para ellos era Pictionary, Trivial Pursuit y la OCA, empieza a ver un mundo inmenso, le llama todo la atención, se gasta dinero en todo y necesita comprar de todo y probar todo. Si eres una persona que acaba de iniciarse, no tiene un grupo asentado de juegos de jugadores de mesa, como en mi caso, y tengo la suerte infinita de tenerlo, necesitas además ser tú el que los compre. Y entonces acabas acumulando una cantidad salvaje de juegos. Precisamente todo esto viene a que hoy, en el chat, en el grupo que tenemos de WhatsApp, dentro de los Series and Ladies, uno de mis compañeros ha dicho: me he comprado otro juego, creo que tengo que dejar de comprar y jugar más. Y yo le he contestado: sí, rotundo sí. Pero tengo que romper una lanza a favor de los que compran juegos, si lo hacen con una intención distinta, que es coleccionarlos. Yo, por ejemplo, tengo un montón de figuritas de Superman. Antes lo veríais aquí, la estantería la he cambiado para que se vean aquí un poquito por algunos de los juegos de mesa que tengo, sobre todo los que más suelo jugar, los otros están por ahí guardados. Y antes había aquí una estantería con la Batfamilia en figuras de acción de DC, con una colección con unos 30-40 figuras de Superman articuladas, son las que me suelen gustar, y otra que era una especie de galería de figuras de Superman. Yo colecciono figuras de Superman y tengo que deciros que muchas de ellas, que están descatalogadas, me han costado muchísimo dinero comprar, especialmente yo viviendo en España, aquellas que han salido solo en Estados Unidos, rollo no recuerdo ahora, pero como en los megas hipermercados, estos que hay por allí, que lo que hacen es sacar solo juegos para ese almacén. Eso no hay manera de tenerlo, entonces tengo que pedirlo por eBay o por lo que sea, y me acaban hablando el doble en gastos de viaje, en gastos de envío, que a veces cuestan más los gastos de envío que el juego en sí, ¿no? Pero bueno, en otras palabras, tengo una colección de figuritas de Superman que me ha costado un pastizal, mucho más que mi colección de juegos actual y mucho más de la que he tenido, o sea, contándolos todos los que tengo, seguiría siendo mayor mi gasto en figuras de Superman. Y los tengo muertos de risa en una vitrina. Yo no los saco, para nada. Están ahí, están expuestos justo ahí. Solo los saco, y así de coña, pero es cierto, cuando mi gato se pone en plan con la juguesca, cojo una figurita y hago así con él.
Le doy 2 tortas con Superman, porque le gusta jugar con la tontería esa y si no se pone a rayarme la vitrina, y lo guardo otra vez. Eso es lo que yo hago con los juguetes. Si yo llego a tener esos juguetes con hace 20, 30 años, lo hubiera reventado a jugar, pero seguro. No, los tengo puestos ahí y tengo sus cajas guardadas y todo eso, como coleccionista. Y soy consciente de que los colecciono. Y he elegido qué colecciono. Yo no colecciono todo lo que sale de figuras articulares de Superman. No. Yo mi colección personal lo he querido hacer que tengo un Superman de cada época. Tengo un Superman que tiene el aspecto del Superman original, otro que tiene el del Man of Steel de Byrne, que es el de los 80, otro que es el de los 90 con el pelo largo, otro que es con el traje negro, otro que es el Elseworld de X-Mundo. Eso, o sea, no he ido a comprar porque sí todo lo que ha salido, sino alguno que sea emblemático para pensar la colección que yo he querido montarme. Y en ese sentido, juegos de mesa también puede haber gente que no solo los juegue, sino que quiera coleccionarlos. Por ejemplo, en mi caso, yo quiero coleccionar, no lo he hecho todavía, pero me gustaría coleccionar un juego de mesa de cada mitología. Sabéis que soy forofísimo de la mitología. Me flipa. Mi otro canal es de mitología y me gustaría tener uno como de cada mitología. Y sé que algunos de ellos ni los voy a jugar porque son muy malos o lo que sea, pero yo quiero que tengan la miniatura y quiero decirte un juego de mitología china y uno de mitología japonesa y uno bla 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 bla, así, ¿no? Y entiendo que haya gente que quiera hacer eso mismo con los juegos de mesa, que quiera tener uno de mecánicas, que quiera tener uno de porque es muy famoso y muy de moda y quiero ir a la última moda, como hay gente que se compra ropa de la última moda que luego no se pone nunca más. Entiendo que existe un factor coleccionista y está bien. El problema viene cuando tu intención no es coleccionarlos principalmente, sino jugarlos. Aquí es cuando surge el gran problema. Aquí es cuando digo que está esa gran diferenciación entre el que colecciona y el que juega. Y que tú, como persona que está en el hobby, tienes que tener claro cuanto antes si eres un coleccionista de juegos de mesa o un jugador de juegos de mesa. Porque si tu intención es jugarlos, comprar acumulativamente juegos es tirar el dinero, es un desperdicio. No tienes tiempo humano para poder jugar a todo esto. Y si encima pones que hay personas que puedan tener follones en el trabajo, no les deja tiempo, no encuentra con quién jugar, no tienes familia, tienes, yo qué sé, estás malo, cualquier tontería. La vida es la vida y no tienes 24 horas para jugar y hay gente que tiene todavía menos, tiene 30 minutos, ¿vale? Si eres una persona que tu intención es disfrutar los juegos que compras, tienes que pararte en determinado momento, sí o sí, y decir, no compro más. Me paro aquí. No sigo, porque estoy acumulando juegos de mesa que solo comen polvo, o que he sacado una vez y que no he vuelto a jugar. Y lo que es peor, son juegos que han gustado, que querría volver a jugar, pero como tengo tanto juego detrás que quiero jugar, no vuelvo a rejugarlo. Encima me puteo. Encima lo paso mal, porque yo querría jugar mucho más este juego. Pero como tengo 17 ahí acumulados, me siento mal tenerlos sin jugar y tengo que jugarlo y tengo que probarlo. Y lo mismo son una cagada y no te gustan nada. Y dices, ¿para qué he jugado 3 horas aquí? ¿Cuándo podía haber jugado el otro que le tenía una gana infinita de volver a jugar? Ese es el gran problema. Con eso tienes que decidirte. ¿Quieres seguir coleccionando porque quieres tener una estantería llena de juegos que defiendan algo, que supongan algo, que sean exponentes máximos, o por lo que sea el motivo? Y ese es tu objetivo, y entonces no te molesta no jugarlo, o te molesta jugarlo muy poco a poco, muy de cuando en cuando, y no te duele gastar el dinero, y no te duele que estén ahí muriéndose de risa literalmente, y tener una antiludoteca gigantesca, o verdaderamente quieres jugarlo. Cuando empiezas a jugar en el mundo de juegos de mesa, tienes lo que tengo que decir, lo que te diría ser una persona que lleva tiempo sin jugar o que se está iniciando, es que te pongas un número fijo, una cantidad fija. Así es como funciono yo. Si tu intención es jugarlo, ¿vale? Si es coleccionarlo, sigue tu bola, que está bien. O sea, yo encantado de que lo tengas ahí y cuando entres, pues yo lo juego y punto. No me importa nada. Pero si quieres jugarlo y exprimirlo, ponte un número. ¿Y por qué os cuento esto? Os lo digo desde mi experiencia personal y no solo ya en mi vida como jugón de juegos de mesa, sino porque yo lo aprendí, no es algo que yo me vino la inspiración, es algo que yo vi. Cuando yo empecé a jugar a juegos de mesa, 2009, 2010, no recuerdo exactamente cuándo. Recuerdo que el núcleo de jugones, de personas que jugábamos a mesa, en mis tiempos de universidad en Granada, era escueto, eran mis compañeros de piso, mi pareja
Y había entre nosotros, también algunos amigos, y entre nuestros amigos había uno, se llamaba Narciso, le envío un saludo desde aquí si ve el vídeo, que fue, digamos, el que me metió a mí en el mundo de juegos de mesa. Fue la persona que me enseñó que había más juegos además del Trivial Pursuit. Y él, ya sea por limitaciones económicas o porque verdaderamente lo había visto y lo había aprendido, siempre se mantuvo como en un número fijo de juegos. Y conforme los demás empezamos a entrar en el mundillo y a comprar juegos y teníamos una pequeña colección, 5, 6, 7 jueguecitos en casa, en el piso, y cuando él venía y nos juntábamos bastantes personas íbamos jugando, se creó esa sinergia estupenda entre todos, entre yo tengo estos juegos, tú tienes estos juegos, y como no hay una cantidad abrumadora de juegos, cada día podemos jugar a algo nuevo y volver a rejugar algo que nos gusta. Y cada día echábamos partida a 2-3 juegos de mesa. 2-3 juegos de mesa fácilmente. Algo, 2 partiditas, algo que nos gustaba mucho, y otra, algo nuevo que había adquirido. Que le gustaba, lo seguiría trayendo después. Que no gustaba, lo acababa vendiendo. Pero nunca llegaba a ese tope de tener tantos juegos acumulados que no podía ni siquiera llegar a probarlos. Y él me enseñó que tener ese tope, ese máximo de juegos de mesa era la manera quizás más sana de poder mantener el hobby si que pretendías jugarlo. Porque de verdad, no hay tiempo humano para poder jugar a todos los juegos que hay en el mercado. Y cada vez hay menos porque cada vez hay más materialismo metido dentro del hobby, más FOMO, más necesidad de comprar todo lo que sale porque si no me lo pierdo. Y cada vez esto se está viciando y torciendo más, y tener nuestra actitud de acumular juegos como locos solo facilita que esto siga siendo un vicio y que cada vez salgan más juegos que en la mayoría de casos no merecen la pena en vez de juegos que son auténticas estrellas, ¿vale? Y como él me enseñó esto, y a él le funcionó, y yo me lo he aplicado a mí mismo, y yo jamás me he roto mi límite, que está por ciento en 30 juegos, jamás lo he superado. De hecho, siempre me he mantenido por debajo. No he llegado a, ni siquiera en mis momentos de mayor pudencia económica, rompí mi límite de 30, jamás. Cuando yo utilizaba mi juego en mi academia, cuando la abrí hace tiempo, jamás me planteé tener más juegos. De hecho, cuando en esos momentos me puse un tope de 15 juegos de mesa, que fueron todos los que tuve en la academia. Podía haber tenido más, pero no quise. Había muchos juegos que quería probar, pero no quise. A día de hoy, aunque no tenga las facilidades económicas que tengo, sigo teniendo una wishlist enorme, gigantesca. Cada vez entran más juegos que yo quisiera tener, pero en ningún momento me planteo que vaya a cumplir todos esos juegos, que vaya a comprar todos esos juegos. Hay algunos dentro de esa wishlist que luego voy echando, que voy metiendo, y mantengo siempre como arriba un top 10 juegos que son los que quiero comprar. Y para que yo compre esos 10 juegos tiene que o bien ser una expansión de un juego que ya tengo, que para mí es lo mismo, es decir, está ocupando el mismo hueco, o bien tiene que haber hueco entre mis 30, que a día de hoy tengo, o tiene que salir un juego que no he jugado. Este año me he metido en el tema de vender juegos de mesa y he vendido juegos de más. No tenía por qué haber vendido, pero como yo estaba pensando que no iba a poder ver mesa, o que estaba viendo muy poca mesa, que tampoco me gustaban mucho, decía, mira, fuera, hago hueco. De hecho, tengo hueco. El año pasado no tenía hueco, ahora tengo hueco en mis estanterías para meter juegos, ¿vale? Y los he ido liquidando todos, para comprar juegos de mesa, para hacer espacio, para lo que sea. Entonces, mi consejo para ti, si ha llegado a ese punto en el que de verdad estás diciendo, tengo un montón de juegos y no juego, y me siento mal, es que diga, aquí paramos, empiezas desde ya a ponerte un número que no sea elevado. Yo creo que 20, 30 juegos está bien, no necesitas mucho más. Si quieres, también depende de cómo lo concedas. Puede ser que en esos 30 juegos no quieras incluir juegos pequeñitos como un Exploding Kittens, como un Saboteur, como un Love Letter. Pues si quieres no contar con eso, que cuestan 2 duros y ocupan nada de espacio, vale. Pero juegos tochos, de esos caros, de verdad, que llevan tiempo, que son revientaculos, que tienen su chicha, que tienen sus mecánicas, que de verdad son tops cuando salen a vender, son juegos de mesa, de esos ponte un número. 30, 40, 50 como mucho, pero de ahí no te vayas más. Y ya 50 es que para mí es una puñetera locura. 50 juegos, ¿para qué quieres tanto? Es que es imposible. Si con 30 ya tienes para jugar uno cada día del mes, es que no tiene más sentido. Si quieres exprimir tu juego, romper
tener tantos no tiene sentido. No sé cuál es vuestra opinión, quiero saberlo. ¿Os consideráis coleccionistas de juegos de mesa y tenéis muchos juegos de mesa por X? Que me parece perfecto, es válido, pero sabes que eres coleccionista y que lo estás coleccionando porque te apetece, porque es tu hobby, es coleccionarlo, es tenerlo, como yo colecciono mi Superman y otro colecciona coches, que no pasa nada y no los conduce, que está perfecto, como el que colecciona cuadros súper caros. Hobbies tenemos para mil cosas y si nos relaja y nos mola tener y ver nuestra colección, jolines, para eso se llaman colecciones, ¿no? Si quieres ser coleccionista, estupendo. O es jugador, quieres jugar juegos, quieres comprarte un juego y reventar ese juego, explotarlo al máximo, exprimir y decir, he podido ver cada una de las esquinas de este juego, probar cada una de las estrategias y decir, he jugado bien al juego y luego ya pues te deshace o lo que sea. ¿En cuál de los dos grupos te consideras? Y si eras jugón y te has dado cuenta de que te estás pasando, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Te vas a poner un tope? ¿En cuánto te vas a poner ese tope? Dímelo. ¿O qué otras estrategias has visto tú que son viables para mantener un control con toda la cantidad abrumadora de juegos de mesa que siguen saliendo y seguirán saliendo a día de hoy? Cuéntamelo, de verdad, que quiero saberlo. Hasta entonces, pues nos vemos en la corte y seguid jugando muchos juegos.